¿Cómo está? Alejandro Vega por acá, periodista del programa En la Mira de Chilevisión. Don Virgilio, usted está acusado de corromper los mandos del ejército. ¿Qué es lo que nos puede decir al respecto? No. Hay mucha gente, usted, que habla de las coimas que le ha pagado a los mandos. Sobre todo al coronel Alex Glucksmann y al coronel Luis Reyes Álvarez. ¿Qué opina de lo que ocurrió ahora con el general Fuente Alba? Don Virgilio. Don Virgilio, a ver si nos puede responder. No, muchas gracias. ¿Es efectivo que usted le pagaba coimas a los mandos del ejército para poder ganarse las licitaciones? ¿Por qué no quiere hablar, don Virgilio? Seguramente después de esto usted lo van a llamar a declarar. Está bien. ¿Qué es lo que dice su abogado, don Virgilio, de todo esto? Usted se ha hecho asesorar, tengo entendido, ¿no? Ellos tendrán que hablar. ¿Ah? Ellos tendrán que hablar. Don Virgilio, ¿cabe la posibilidad de tener algún número de teléfono suyo para poder llamarlo? Para poder coordinar una entrevista en su casa o en su oficina. Es la oportunidad que tiene ahora de poder conversar con nosotros. Usted se iba a vacacionar a Miami con el general Fuente Alba, con sus señoras, en el departamento que nos dicen usted tiene en Miami. ¿Es así? No permito opinión. ¿No puede tener un minutito para hablar con nosotros? Déjeme en paz, señor. Gracias. Se configura una escena en la cual hay un grupo que controla todos los mecanismos, todos los tejidos sociales internos a una organización que permiten extraer sistemáticamente cantidades importantes de dinero, desviarla, que permiten comprarle a quien ellos quieran las armas. Eso va más allá de un mando en particular. Eso penetra los distintos mandos, los distintos periodos, si esa estructura se mantiene, ¿no? Es una forma de organización. Un nervioso Miguel Muñoz Farías acaba de terminar su exposición ante la comisión investigadora del caso Milicogate, que no considera la estructura de defraudación instalada en la Jefatura de Adquisiciones. Solo han buscado aclarar cómo se defraudó la ley del cobre al interior del Comando de Apoyo a la Fuerza y encontrar respuestas ante la falta de control. Había un desorden, pero ese desorden era la base de esta estructura, de este tinglado que se puede llamar. Era fundamental para que este tinglado funcionara, que la mayoría tuviera desinformación y los pocos tuvieran la información necesaria para hacer estos fraudes. El desorden financiero se vio facilitado por un sistema híbrido de gestión. Por un lado el CIFIE, una especie de cuaderno en limpio de las finanzas, y por otro lado Excel, el programa con que realmente administraban todos los recursos del cobre. Al no tener un sistema de control sobre la planilla Excel, permitía que se pudiese traspasar valores de una planilla a otra dependiendo del control que iba a haber. Me explico. Si me van a controlar XZ proyecto, XZ decreto, era muy fácil traspasar en las planillas Excel y mostrar todo cuadrado. Entonces, la cuadratura total y llevar un control total de todos los decretos, tanto antiguos como nuevos, eso nunca se hizo para permitir este desorden. El robo en todas sus escalas pudo evitarse o ser rápidamente detectado a partir del 2009. El exedecán de Pinochet, general Antonio Cordero Quer, era entonces el director de FAMAE. Creó una filial llamada S2T que curiosamente actuó como intermediaria en la compra de un software de clase mundial conocido como ERP. ¿En qué consiste este sistema? Le preguntamos a la propia transnacional. Toda acción sobre el sistema queda registrada. ¿Sí? ¿No es posible trampearlo? No, nuestros sistemas Oracle no se pueden trampear, tienen un control de auditoría en el cual son altamente auditables. Justamente esa es también una de las prácticas de los software de clase mundial. O sea, nadie puede decir yo no fui si está registrado ahí. Exactamente. ¿Por qué? Porque cada usuario que entra en el sistema deja su traza en el mismo. Lo más importante es que para que un ERP como el que compró el ejército funcione, debe contar con un módulo que es la base primordial del sistema. ¿Un ERP puede funcionar sin un módulo financiero? Diría que no,
¿El módulo financiero es básico para una ERP? Yo le diría que el módulo financiero es básico para una ERP. Eso es lo que llama la atención, porque el general Antonio Cordero vendió el sistema sin el módulo financiero hace 7 años. El ERP que usted vendió, lo vendió sin módulo financiero. Todo lo que yo tenía que decir, lo dije en su momento en la Cámara, es público, está grabado en el archivo digital de la Cámara y lo puedes accesar. ¿Y por qué omitió eso, la venta de un módulo, o sea, del ERP sin módulo financiero, siendo tan importante eso, general? No tengo comentarios que hacer al respecto. ¿Ah? Oiga, ¿y usted, señor, por qué? Pero si yo voy caminando, Usted se detuvo específicamente para detenerlo. Intentaría entorpecer nuestro trabajo este exfuncionario de la DINE, el exteniente coronel en retiro Eric Fernando Castro Rubio, hombre de confianza de Cordero en el Hospital Militar y el Comando de Salud, actual gerente de la misma filial de FAMAE que creó su amigo el ex general. Vendieron al ejército un ERP sin el módulo financiero, el más importante para el control. ¿Usted no considera importante eso? ¿No considera importante eso? El general Josso Santi se opuso a la implementación del módulo financiero, ¿cierto? El gran opositor de esto fue el entonces director de finanzas, Santich. No quería que le cambiaran su sistema de trabajo, porque tenía una estructura que le permitía hacer su gestión y también el beneficio propio y a lo que él se debía, a los superiores que se debía. ¿Cuál era ese beneficio propio? Lo que hemos visto, el fraude de factura. El retirado general Antonio Cordero Quer es el actual director de la empresa S2T, filial de FAMAE, que hasta hoy ha recibido unos 15 millones de dólares para un incompleto funcionamiento. Y quiero insistir en esto. Se aprovechan del sistema de la transición de un sistema antiguo, de poca capacidad, al sistema nuevo al cual estábamos migrando. Y basado en el conocimiento particular, específico que tenían, lo usan en forma maliciosa para cometer este fraude. Una respuesta similar es la que hace 26 años dio un grupo de oficiales implicados en una extensa red de defraudación incrustada en el ejército porque no existía un programa de computación para el control de los saldos de proveedores. En estos momentos nos estamos acercando a la Basílica del Salvador. Cuando la tierra sacudía gran parte de nuestro país en 1985 y la atención se centraba en la reconstrucción tras el sismo que dejaba 178 muertos y más de 2.000 heridos, una decena de proveedores coludidos con un centenar de miembros del ejército integraban una extensa red de defraudación que fue caratulada como el caso Membrillo. Falsificaron documentos militares para abultar la cantidad de víveres en varios miles de millones de pesos, ilícito que operaba en 38 reparticiones castrenses. Era un tema que lo llevaban los oficiales de intendencia y los ecónomos. Recibían los productos y podían colocar la cantidad que querían. Y se oponían al control del oficial de guardia que estuviera. Y por eso que el de intendencia pasaba después cantidad abultada y después se arreglaban con el proveedor. La comisión de este delito para hacer dinero extra fue reconocido en el proceso por el entonces mayor de ejército Mauricio Méndez Amor, jefe de la administración de fondos de la Escuela de Suboficiales. Dedicado a los negocios, habitualmente visita a amigos encarcelados en Punta Peuco. Se negó a darnos una entrevista. ¿Esto qué es lo que se gana? Remover la historia la que con esto Chile va a salir de sus desarrollos que tiene. No, lo que pasa es que los mismos errores que se cometieron en el pasado, y hablamos de la década del 80, se cometieron después ahora con el caso de Milico Gate. No, fíjese, mire, todas estas cuestiones, después va a llegar un ministro de la Corte, va a abrir nuevamente el caso y se va a volver a abrir el caso. Y no estoy para eso, tengo 76 años. En el proceso asegura que siempre actuó cumpliendo órdenes superiores de altos oficiales, como el coronel Homer Muñoz y el brigadier Sergio Urrutia. Yo cometí un error, pagué mi error, pagué yéndome a la institución, y la institución certificada. No pienso que ahora con el Villogate un mayor, con un coronel, y no la puede tener cualquiera, ellos hayan engañado a toda la institución. El mismo modus operandi tuvo lugar en la escuela militar, que solo en el mes de enero de 1987 aparece recibiendo 15.000 kilos de membrillo con certificados de víveres adulterados y firmados por Miguel Krasnov Marchenko.
estarían comiendo con lo que se compró en el año 87, estarían comiendo hasta como el año 2030, estaríamos comiendo membrillo. El principal proveedor involucrado en el cobro de millonarios montos abultados para repartirlo en comisiones era José Eduardo Pincheira, representante legal de la sociedad Nieves Mayora. A pesar de ser amigo y socio del brigadier Víctor Escobedo Román, su vida corrió peligro por el conocimiento que tenía de los altos oficiales que participaron en esta red delictiva. Es el hombre clave, ese Pincheira, en el teje-maneje la cuestión. Le ponían la pistola ahí en el escritorio para que se liquidara, se suicidara. Es una historia demasiado larga y tenebrosa. En la Escuela de Infantería, su director, el coronel Luis Cortés Villa, era el presunto autor del delito de falsificación de documentos militares al firmar certificados de víveres adulterados y en blanco. Pero pasarían 11 años antes de ser interrogado por oficio, cuando ya era general. No se cerró con el informe mío ni nada, po. Y estaban hechas a propósito que la gente se demorara en hacer las cosas, po. Lo que más interesaba era que los gallos aumentaran de grado, po. No que salieran con una mano atrás y otra adelante, po. Solo en las escuelas de suboficiales, de artillería y militar, el monto defraudado a un valor de hoy bordea los 2.000 millones de pesos. Y si consideramos el resto de las unidades implicadas, que son 35, la cifra aumenta a unos 6.000 millones. Por este escandaloso robo también declaró un teniente llamado Fernando Grossi García. No puedo decir si el procedimiento que se usaba era malo o no, ya que el sistema que se usaba no había sido reparado por inspectoría, declaró el entonces teniente, que siguió perfeccionándose en finanzas. 27 años después, con el caso Milicogate, su respuesta es esta. Fuimos engañados y no hay nada más que hacer. O sea, todas las medidas de control que hubo o no hubo, fueron suficientes o insuficientes, eso es motivo de investigación. Hoy, el ex jefe del cabo Juan Carlos Cruz en el Departamento de Planificación Financiera es el encargado del Departamento de Finanzas del Comando de Educación y Doctrina CEDOC, pero antes fue tesorero. Usted fue tesorero, sí. Ah, claro, eso sí. ¿Y usted como tesorero también pagó facturas fraudulentas? Usted dice que son fraudulentas, cuando yo las pagué eran reglamentarias. Y aunque la investigación del caso Membrillo comenzó en 1987, el proceso se empantanó al llegar la democracia. 15 años tardó en cerrarse el sumario prescribiendo el delito para medio centenar de procesados. Pero sería el 2007, 20 años después, cuando el fiscal del segundo juzgado militar de Santiago, general Juan Miguel Fuentealba, condenó a 26 imputados del caso Membrillo-Gate a la débil pena efectiva de un mes de presidio. Muchos fueron recontratados y otros incluso ascendieron a generales. Es lo que se hizo en ese tiempo. Perito ya juzgado, cosas juzgadas, terminadas, a mí me condenaron. Sí. ¿A qué lo condenaron a usted? No, pero era tuyo, pero era mío. Pero usted pasó tiempo en cárcel, ¿o no? Bueno, chao Mauricio. Sí, no quiso seguir hablando. La falta de control del poder civil sobre las Fuerzas Armadas fue posible con el Pacto de la Democracia. Y ese pacto tiene dos condiciones. Uno, que los temas de derechos humanos no hagan agua sobre la institucionalidad. Dos, conservación de prebendas económicas para el mundo militar. Compramos la democracia. O sea, le pusimos a la Fuerza Armada 11.000 millones de dólares, ahí tiene el señor 11.000 millones de dólares y ustedes nos devuelven el país democrático. Y no se meten, por favor, en la democracia. ¿Ya? Y funcionó. Funcionó porque hemos tenido una democracia estable, razonable, los políticos manejan su negocio, los militares manejan su negocio. La red de protección militar en democracia quedó plasmada en este documento, firmado por 44 oficiales del alto mando institucional el 5 de enero de 1996, dejando constancia del invariable respeto e irrestricta lealtad y afecto para mantener en los años venideros toda la estructura de apoyo a Pinochet. Muchos de ellos tienen tejado vidrio y por lo tanto están metidos en mayor o menor medida en distintos casos y por lo tanto su interés por proteger la estructura jerárquica es muy alta, ¿no es cierto? Al menos 20 de los oficiales que firmaron el acuerdo solemne más tarde serían interrogados o procesados por violaciones a los derechos humanos, malversación, fraude al fisco o asociación ilícita. Porque si caía Pinochet, de ahí para adelante se podía abrir una andanada de casos mucho más extremos.
Caso concreto fueron las coimas que recibió el alto mando en la adquisición de tanques Leopard 1 a través de Guillermo Idieta y que el ejército aprovechó para solventar la forzada estadía del dictador. Cuando Pinochet estaba en Londres, ¿ya? Y después empezaron a discutir cómo se había financiado Pinochet. Es re fácil, los tanques Leopard, pues, si era 2 más 2, 4. A un par de años de su regreso a Chile explotaría el caso Rix, 125 cuentas bancarias, distintas identidades y 21 millones de dólares de Pinochet provenientes de comisiones por la venta de armas y el resto de los fondos reservados de la comandancia en jefe. La carta solemne de apoyo irrestricto había quedado en la caja de seguridad del secretario general del Ejército, brigadier Jaime Lepe Orellana, cuyo brazo derecho era el jefe de comunicaciones, Juan Miguel Fuentealba. Siendo comandante en jefe 12 años después, se presume que de esos fondos reservados sin control, también habría hecho un uso personal de recursos económicos a través del coronel Jorge Cortés, quien durante los 4 años de su mandato fue jefe de finanzas de la comandancia en jefe. ¿Él le manejaba los recursos absolutamente todos? ¿De los fondos reservados? Los fondos reservados y manejaban todos los dineros en efectivo. ¿De cuánto estamos hablando? De varios millones y varios miles de dólares. Que yo sé, o sea, además todo el mundo sabía que los sacaban con certificados de buena inversión. Por transparencia pedimos los certificados de buena inversión que pudo solicitar el ex comandante en jefe Juan Miguel Fuentealba. La respuesta fue que durante su periodo no se registran en la contabilidad institucional documentos relacionados a dicho concepto. Puede ser que hayan sacado en la CJE, pero también sacada por el ATV. Y el CJ lo va al banco a cambiar el ticket. El ticket sale en nombre de otra persona. Si es el tema, por eso no te quieren dar el tema. La inversión es un documento que tiene valores contables, en el cual puedes sacar dinero, ya sea de fondos internos como de fondos presupuestarios. Sin ser condenado aún por su implicancia en la red de defraudación, el cabo Juan Carlos Cruz y el coronel Clovis Montero llevan más de 2 años recluidos en el batallón de policía militar. Esta es la segunda entrevista que En la Mira obtiene del oficial, que asegura haber retirado cheques a nombre de generales. Este documento así lo demuestra. Es un comprobante de egreso de la tesorería del Ejército. El coronel Montero recibió el cheque número 6-211-110, pagado al jefe del Estado Mayor General del Ejército, Antonio Cordero Quer. Es un certificado de buena inversión por 5 millones de pesos, uno de muchos que habrían gestionado las altas esferas de la institución. Para poderlo usar sin ningún tipo de rendición de cuenta, por así decirlo. Y finalmente, ¿quién aprobaba esos certificados de buena inversión? El general Santich y el comandante en jefe del Ejército. Ellos mismos, el mismo círculo de... Sí, y los pagaba la tesorería del Ejército. Estando el coronel Montero y el cabo Cruz detenidos en el marco de la investigación del caso Milicogate, un repentino sabotaje al interior del Comando de Apoyo a la Fuerza entorpeció la pesquisa hasta hoy. Los discos duros con la información de los saldos fueron borrados. Con esto además quedó al descubierto una grave violación de la política de respaldo de la información, según lo ordena el Manual de Procedimientos de Seguridad Militar. En ese momento no se me ocurrió, esa es la realidad, de poder resguardar esa información. El hecho de que se hayan borrado esos discos duros hizo de que se desviara el control y la línea de investigación respecto a las facturas falsas por carencia de información. Y porque tampoco sabía que ese servidor existía, si yo llevaba casi 2 meses, esa es la verdad. Esa es la realidad. El general Iván González fue premiado por el actual comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, nombrándolo jefe de la misión militar en Estados Unidos. En su paso por la jefatura de comunicaciones, ya había cumplido un importante rol al frenar denuncias contra el Ejército junto a su amigo el general Joso Santich. Con el González tuvimos que ir una vez al Mercurio, weón, a hablar con el weón jefe del Mercurio por una cagada que se venía por el Sutherland. Yo era contralor, general, él era coronel, jefe del comunicacional, cuando Emilio Sutherland tenía un programa, weón, que iba a hacer mierda al Ejército. Entre weón, los autos comando que salía con la señora, weón, entre weones que estaban filmando ahí el edificio de los generales, como andaban los mayordomos usando perros. Cuando ya se supieron que iba a salir el tema de los mayordomos, los que paseaban perros, el mal uso de los vehículos fiscales, las señoras que usaban vehículos fiscales, todo eso que estaba previsto que saliera, no salió. ¿Y qué salió? Salió mi caso nomás.
El coronel Vial fue la moneda de cambio, un fusible transado por la Jefatura de Comunicaciones para evitar un escándalo mayor en el ejército. Condenado por el mal uso de un camión institucional, su defraudación al fisco alcanzó los 70.000 pesos. Al ser interrogado por la fiscal Paola Jofré, hizo la denuncia de un millonario robo de combustible que involucraba al alto mando. Mi declaración fue direccionada. Cuando yo quise dar cuenta de este tema de que el camión también se utilizaba en bastantes más ocasiones para el traslado de combustible para la Torre de los Generales, eso no fue incluido en mi declaración. Vial conocía muy bien las manipulaciones de la institución para encubrir delitos con delitos. El 2006, por orden de su superior, el general Alejandro Martínez Barrios, permaneció 3 meses en el cuartel Buchef a cargo de un equipo de suboficiales adulterando libros, después que Contraloría Interna detectara un millonario robo de combustible. Fue la Contraloría, le hicieron presente al jefe de Estado Mayor General del Ejército, al comandante en jefe, y ellos ordenaron cuadrar la pérdida de combustible. ¿Cómo lo hiciste? Cuéntame. ¿Cómo se hizo? Se compraron alrededor de 100 libros, se tuvieron que inventar salidas y entradas de vehículos para poder justificar la cantidad de combustible que faltaba. ¿Quién fue el que hizo esa labor? Esa labor la hicieron dos suboficiales y 3 clases, ordenado por mí y supervigilado por mí. Así lo solicitó el alto mando de que esto quedara en nada. Años después, y estando cuestionado, no dudó en denunciar a las altas esferas castrenses por millones de dólares en combustible malversado a la Torre de Generales. Pero la fiscal Paola Jofré era la pareja del fiscal militar Fernando Fuentealba, hijo del entonces comandante en jefe del ejército. El tema del combustible no se incluyó de acuerdo a la maniobra que hizo la fiscalía. O sea, ahí por lo menos son sobre 100 viajes, pero ahí no es delito, ahí no es ningún problema, ¿me entiendes o no? Una persona anónima decidió entregarle a nuestro equipo las facturas del combustible malversado el 2009, delito que habría continuado en los años posteriores. Con uno de los libros de registros motorizados en nuestro poder, cotejamos la información para confirmar la denuncia. Las cantidades por factura fluctúan entre los 3.500 y 5.000 litros entregados a granel entre marzo y diciembre del 2009. Ya parece irregular que no aparezca el destino, algunas sin chequeo de retiro ni recepción, aunque en la mayoría de los documentos aparece solo esta firma, que corresponde al cabo Ricardo Pérez Ruiz. En este registro él aparece retirando 4.000 litros desde la estación de servicio Santa Rosa Limitada el 5 de agosto del 2009. El mismo día figura haciendo ingreso a la Torre de Generales. La acción se repite el 13 de agosto con 4.500 litros y el 20 del mismo mes, trasladando 4.000 litros más al conjunto habitacional de las máximas autoridades del ejército. En total, las facturas suman más de 81.000 litros de combustible. Estamos hablando de alrededor de 6 millones de dólares por lo menos. ¿En qué? En combustible. ¿Entregado a qué? Entregado a la Torre G, en 8 años más o menos. Temprano sale del Regimiento de Inteligencia número 1 Soberanía Rinte, el segundo comandante Carlos Ortiz Arriaza, a cargo de los agentes que cumplieron la misión de proteger al ex general Fuentealba. Lo mismo hicieron la segunda vez que fue a declarar. Ahí se va. Acá se va. General. General. General, súbete. Súbete. Dale. Este órgano es el brazo operativo de la Dirección de Inteligencia que, según altos oficiales, siempre ha sabido de los actos de corrupción al interior del ejército. Entonces, la pregunta es, algo tan gravitante, tan voz populi, ¿cómo Dine no tenía conocimiento de esto? Aquí hay una falta de control, de permisividad respecto a dejar que esto ocurriera. Esto se podía hacer sabiendo lo que se estaba haciendo.
El robo de los fondos del cobre es un pequeño eslabón dentro de una cadena mucho mayor de defraudación que, como hemos visto, siempre existió. Aunque la visión del exministro de Defensa coincide con la autoridad civil actual respecto a que son responsabilidades individuales y no parte de un sistema de administración gangrenoso traspasado de mando en mando, cultural e históricamente corrupto. Pero verdaderamente que este sea un tema estructural, yo he pasado 3 años en el Ministerio de Defensa y le afirmo categóricamente que no es así. Estos no son casos individuales. Aquí hay una responsabilidad histórica de los ministros de Defensa, ¿no? Estos son los momentos en que las institucionalidades debieran decir, reconocemos el error como Ministerio de Defensa, como corporativamente. Aquí hay una pasividad del Ministerio de Defensa actual y hay una complicidad de los ministerios de Defensa, el actual y los anteriores. Chile, en mi opinión, ha sido siempre una sociedad victoriana, que esconde las cosas debajo de la alfombra. Antes de abandonar el poder, el excomandante Juan Miguel Fuentealba envió al que sería su sucesor, general Humberto Oviedo, a una comisión de servicio por Europa. Aquí el denunciado proveedor Virgilio Cartoni, representante de la empresa Krauss Maffei Beckmann, se habría reunido con el futuro comandante en jefe. Llama la atención la visita a Krauss Maffei Beckmann en Múnich, Alemania, para visitar la empresa fabricante del tanque Leopard. ¿Con quién se juntó allá? Se juntó con don Virgilio Cartoni. Una vez asumido, el general Oviedo habría privilegiado al hombre acusado de pagar comisiones a la Jefatura de Adquisiciones del Ejército JAE, es decir, la estructura central de compras de sistemas de armas. Esto en desmedro de opciones más modernas, como la de Turquía e Israel, para repotenciar la flota de tanques Leopard 1 que conforman la 5ª División de Ejército en la 12ª región de Magallanes y Antártica chilena. Intenta sacar rápidamente este trabajo de modernización de Leopard 1 de Punta Arenas y los primeros pasos fueron apuntados a Alemania y en lo particular principalmente a Krauss Maffei Beckmann. Cuando estalla este tema del fraude de factura, el ejército va tomando precauciones respecto a todas las áreas de compra. Querían que esperara pasar un tiempo y poder tomar una decisión que no tuviera problemas, porque nuevamente se estaba privilegiando a esa opción de Virgilio Cartoni. Don Virgilio Cartoni, que le dicen en forma cariñosa, los más amigos de él, le dicen el Virgi. Él tenía como oficiales regalones al coronel Glusman, estuvo el general Cordero, el general Matus, al coronel Reyes, donde viajaban a incluso vacaciones de verano, donde el proveedor Virgilio Cartoni viajaba en vacaciones de verano con todo pagado. ¿Su relación con Cartoni es cercana o no? Ninguna relación con él. ¿Ah? Ninguna. ¿Ningún tipo de relación? Sí. Virgilio Cartoni apuró su raudo paso para huir de nuestro lente y de nuestras dudas, las mismas que quisimos aclarar con el comandante en jefe y que a través del Departamento de Comunicaciones eludió cuando solicitamos una entrevista. El oscuro negocio de las adquisiciones bélicas nunca ha sido investigado en su estructura de fondo por el poder civil, con la profundidad e imparcialidad que requiere una sociedad moderna y transparente. Ya vaya a tener el tiempo, Claudio, si es que efectivamente, weón, lográis defenderte muy bien. Porque la justicia, weón, jamás va a encontrar la verdad absoluta. La justicia nunca lo va a hacer. Jamás, weón. No hay ninguna causa, weón, que haya sido la verdad absoluta. O la verdad pura. Es la verdad judicial. Y la verdad judicial es la que el abogado más plantado, weón, presentó. Y que el otro weón no fue capaz de defender. Esa es la verdad judicial. Por eso que te digo, weón, que tienes que tener un abogado que te llegue a eso, weón. Y tiene que ser un abogado que pase por arriba del otro abogado. Que toda la weá que diga, weón, se las tira para el lado, que sí, que puta, weón, que sea un weón de estos weones mafiosos, weón, que se saben la weá por libro, weón, puta. Hasta hoy existe un divorcio entre el mundo civil y el castrense, un mundo militar que retuerce el sentido de justicia en democracia, desfilando en sus propios tribunales, conformados por el mando y sometidos a los rangos. Sobre ese nepotismo se cimienta la desconfianza de estos oficiales. Por eso decidieron denunciar lo que nunca se ha denunciado a través de nuestro programa, resguardando sus identidades por su seguridad y estabilidad económica. ¡Juro por Dios y por esta
El ejército es solo una de las 3 ramas de la defensa que en conjunto disponen anualmente de unos 8.000 millones de dólares, es decir, el 2% del PIB nacional de presupuesto. Una impresionante fortuna que durante décadas ha enriquecido falsas lealtades amparadas por el secreto militar y heredadas de mando en mando. Ustedes serán los herederos de estos grandes héroes. Por sus venas corre su sangre guerrera que hierve de pasión por sus ideales. Dejaron de tener amor a la patria, sino que tener solamente amor a sus intereses personales.